Primero, todos los que vivimos esa época quedamos estremecidos con los acontecimientos que nos tocó vivir, confrontar, con las cosas que sucedieron en nuestro entorno y en nuestros corazones también, frente a esa realidad tan cruda. Yo tengo la mala costumbre de guardar papelitos, papelotes, documentos, CDs, revistas, artículos, periódicos viejos. Y así ocurrió durante años. Iba acumulando papeles y cosas relativas al golpe de abril. Me parecía que alguna utilidad iban a tener en algún momento. Hasta que llegó a mis manos un documento que me dejó boquiabierto. Se trata de la declaración del señor Rafael Arreaza Padilla. Él es primo hermano de Pedro Carmona Estanga y fue su ministro de Salud durante las horas del golpe. Y ese relato de Arreaza, que es irrepetible, es una pieza única para comprender las interioridades del golpe, me terminó de convencer que tenía que armar un libro. La propia elección de Chávez era una elección que tenía que traer como consecuencia algún tipo de reacción de parte de las élites, ¿no? Era un candidato antisistema que las élites trataron de domesticar. La propia elección es en sí ya una causa. Una causa de que aquí se activara la lucecita del golpe de Estado, la herramienta típica frente a gobiernos de izquierda y progresistas. En diciembre de 1999, el 71,78% de la población venezolana vota a favor de la iniciativa del presidente Hugo Chávez de modificar la Carta Magna. Entre las transformaciones introducidas a la Constitución de 1961 figuran el reconocimiento de Venezuela como país multiétnico y pluricultural en el que se legitiman los derechos de los indígenas. La nación asume un modelo de democracia más directa que representativa y se declara fundada en la igualdad y la justicia social. A partir de ese momento, el país suramericano pasaría a llamarse República Bolivariana de Venezuela. Esta no deja de ser un saludo a la bandera con una serie de conquistas democráticas, de derechos y garantías que se colocan, digamos, enunciadas en la Carta Magna, pero estas no pasaban de ser un saludo a la bandera si no tenían una traducción en la práctica. Entonces, la aprobación de las primeras 49 leyes que desarrollaban los principios constitucionales para tratar de hacerlos realidad fue el detonante que hizo que estas élites dijeran no, ya esto pasó del plano simbólico y amenaza con traducirse en nuestra realidad cotidiana. El 13 de noviembre de 2001, el presidente Chávez aprueba 49 leyes cuya aplicación perturba el apacible control que sobre los recursos estratégicos habían mantenido por décadas las élites económicas venezolanas. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola aspira a revertir la ecuación que reserva el 70% de las tierras más fértiles del país a tan solo un 10% de los propietarios. Tras la nacionalización del petróleo en 1975, la apertura petrolera de la década del 80 genera una nueva fase de privatizaciones en Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA. Independencia casi total del Estado, minimización de las obligaciones fiscales, bajas tasas en regalías por el derecho a explotar un recurso que es propiedad de la nación, escasa o nula inversión social en el país y traslado sistemático de las ganancias al exterior son solo algunas características de PDVSA hasta 1999. Para muchos venezolanos, un Estado dentro del Estado. Entre otras cosas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 establece un mínimo de 30% por concepto de regalías pagaderas al Estado venezolano. La ley establece que la participación de Venezuela en las transacciones relacionadas con hidrocarburos no será inferior al 51%. Además, regula el pago de impuestos sobre las ganancias generadas por la industria y estipula su uso en programas de desarrollo social. No eran leyes realmente socialistas, fueron suficientemente amenazantes del statu quo como para que las élites decidieran dar el paso adelante y activar ya de una vez el golpe de Estado. Faltaban 5 meses para el golpe de Estado.
Fue ese día el primer gran cacerolazo contra Chávez y fueron 5 meses de una radicalización de las acciones de parte de la oposición. Entonces, la aprobación de esas leyes fue ya el tobogán para las acciones del golpe de Estado que, según sus propios organizadores, llevaban ya 9 meses antes involucrados en esas acciones. Pues. O sea, que el golpe venía mucho antes de la aprobación misma de las leyes. El 7 de abril de 2002, en el popular programa televisivo Aló Presidente, Hugo Chávez toma medidas relativas a PDVSA. Es el despido de un conjunto de gerentes de PDVSA que venían llevando adelante acciones de paralización de la industria. El presidente aparece con un pito anunciando el despido de estas personas y agradeciéndole sus servicios prestados, ¿no? Fue una acción chocante para el sector de la oposición venezolana que ya venía soliviantando los ánimos al interior de la industria. Con la designación de un eminente profesor experto en la materia petrolera como era Gastón Parra Luzardo como presidente de PDVSA. Ellos enfilaron sus baterías contra la figura de Gastón Parra, no solo por no provenir él del seno de la industria, sino por todo lo que él representaba. Él representaba exactamente el espíritu de la política petrolera revolucionaria, que era la recuperación de la renta petrolera para ponerla en función del desarrollo nacional. Entonces, esta meritocracia transnacionalizada, puesta desde un principio en línea con los intereses de las transnacionales y no del país, enfilaron baterías contra Gastón Parra y contra toda la política petrolera del gobierno. Entonces, al Chávez despedir a estos gerentes, estaba cometiendo una afrenta contra esa meritocracia que aceleró todos los acontecimientos. Muchas gracias, está usted despedido. Hay testimonios según los cuales, a partir de ese momento, el cardenal Velasco se termina de convencer de auspiciar, de patrocinar las acciones que desencadenaron el golpe de Estado. Se trata de la lucha entre dos modelos de país. Chávez propone cambios de fondo en los esquemas económicos para saldar la deuda social acumulada desde la fundación de la República en el siglo XIX. Entre tanto, las élites han enarbolado la fórmula "la economía va bien, el país va mal", basada en mantener sanos los niveles macroeconómicos, dejando de lado el bienestar social de la población. El cardenal Velasco tenía un seudónimo en las reuniones conspirativas que se daban en la residencia oficial del arzobispo de Caracas, en la avenida principal de la Florida, en una quinta llamada Cotoperí. Allí el cardenal Velasco fue anfitrión de políticos, militares activos y retirados, y su seudónimo, según una periodista que no es chavista, Luzmeli Reyes, del diario Últimas Noticias, era Samuro Negro. José Ignacio Cardenal Velasco, por la Iglesia. Bueno, en el golpe pueden identificarse varios sectores, ¿no? Tú puedes hablar de los dueños de los medios de comunicación social privados en Venezuela, que tuvieron un papel principalísimo en la creación de las condiciones y en la movilización de las personas para concretar el golpe. Puedes identificar también a élites militares desplazadas, pues factores generales que se vieron desplazados por la irrupción del liderazgo militar de Chávez y que desde hacía mucho tiempo tenían una posición de derecha, una posición ideológica en el seno de la Fuerza Armada, y algunos de ellos pertenecían al círculo de confianza del presidente Chávez, como el general Rosendo, y terminan conspirando también contra él, traicionando su confianza. También está el empresariado, el Fedecámaras, la cúpula empresarial, que se anota resueltamente en el golpe y termina siendo su beneficiaria con la colocación de Carmona como presidente de ese gobierno unipersonal. La cúpula sindical
la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, se suma al golpe. Era una cúpula sindical que realmente no representaba los intereses de los trabajadores y era más bien un factor de poder. Todo ese cóctel de élites se revolvió en uno solo y produjo la acumulación de fuerzas que desencadenó el golpe y que terminó tomando el poder, ¿no? Hay múltiples indicios de la participación de los Estados Unidos en el golpe. En el libro están relatados algunos de los que yo he podido recoger. La presencia de agregados militares norteamericanos en Fuerte Tiuna el día 12 de abril. Está además un episodio en el que un agregado militar norteamericano le dice a un general de apellido González, a quien confundió con otro general de apellido González, y le reclama que hay unos submarinos norteamericanos fondeados en La Guaira y que eso tiene un costo operacional, y le reclama que por qué no han hecho contacto con ellos. Este general, ante aquello, no haya que responder y le dice, bueno, yo le comunico al jefe, ¿no? Si esos indicios no son suficientes para convencernos de que en efecto hubo un papel activo de los Estados Unidos en la materialización del golpe, es incontestable que documentos de la CIA revelaban que al menos los Estados Unidos sí sabían del desarrollo del golpe. La CIA conocía del formato, es decir, va a haber una movilización, va a haber unos muertos y los militares van a intervenir. Es 9 de abril de 2002. La muerte de la actriz mexicana María Félix, la Doña, que en otro momento hubiese acaparado enormes titulares, es opacada por otra noticia. Carlos Ortega, al frente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, convoca a un paro cívico nacional de 24 horas. Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, Asociación del Gremio Empresarial, secunda de inmediato la iniciativa. El 10 de abril, sus organizadores anuncian 24 horas más de paro, que ya el 11 pasa a ser indefinido. ¿Era en realidad un paro en apoyo a los empleados de puestos de PDVSA o se trataba de una movilización política que busca deponer al presidente de la nación? En horas de la mañana del 11 de abril, los opositores al gobierno se dan cita en el Parque del Este para emprender una marcha de protesta que tenía como destino final la sede de PDVSA en Chuao. Mientras esto acontecía en el este de Caracas, en el centro de la ciudad, los seguidores de Chávez habían permanecido en las inmediaciones de Miraflores durante 3 días. El 11 de abril el Nacional saca una edición extraordinaria que dice: la batalla final será Miraflores. Caramba, el desvío de la marcha supuestamente fue sobrevenido, supuestamente fue un hecho obligado porque las masas clamaron a la dirigencia por continuar su camino hasta Miraflores. Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la Avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. ¿En qué tiempo ese periódico decidió emitir una edición extraordinaria? ¿En qué tiempo la redactó? ¿En qué tiempo la diseñó? ¿En qué tiempo la imprimió? ¿Y en qué tiempo la distribuyó? Yo tengo la convicción personal, aunque no tengo evidencia pues, de esto, de que eso fue un hecho premeditado, el desvío hacia Miraflores, el desvío de la marcha hacia Miraflores. Y un indicio de que esto es así es precisamente esa edición extraordinaria del Nacional, y también otra del periódico donde yo trabajaba, el Universal, que también sacó una edición extraordinaria